Y esta también. La sexta ya. Bien, miren. Todas estas vértebras que están viendo así son bien parecidas entre sí. Puede ser tercera, cuarta, quinta o sexta. Esas son las vértebras cervicales típicas. Y estas que están viendo acá en esta segunda fila son las vértebras cervicales atípicas. Como pueden ver, no se parecen mucho, ¿no?, a este grupo. Como estos son el grupo más numeroso, son 4 vértebras, se les conoce como las típicas. Y estas son las atípicas. Toda vértebra, sin importar el grupo a que pertenezca, posee, mírenme, un cuerpo. ¿Cómo se llama este agujero? El agujero raquídeo. Raquídeo, no vertebral, sino raquídeo. Posee también una apófisis espinosa, correcto. Posee también 2 apófisis transversas. Posee también 2 láminas. Posee también 2 pedículos. Aquí, para que note mejor, esto que está pintado de rojo es un pedículo. ¿Ok? Es un pedículo. Ahí lo pueden ver. Es un pedículo. Es un puente que sostiene el cuerpo con la apófisis transversa. ¿No? Un pedículo. ¿No? Y también posee estas apófisis articulares, ¿no?, que poseen las carillas articulares tanto superiores como inferiores. O sea, toda vértebra tiene eso. Algunas no tienen algunos elementos, como vamos a ver más adelante. ¿También se le puede decir facetas? Facetas o carillas, también. Esta es una vértebra cervical típica. ¿Qué es lo que tiene una vértebra cervical típica? Miren, su cuerpo es pequeño y ovoideo. Y en su cara superior a ambos lados presentan estas elevaciones. He cogido esto porque está bien notoria, ¿no?, estas elevaciones, ¿no?, que se conocen con el nombre de ganchos o apófisis unciformes. Las apófisis unciformes. Y en la cara inferior, a la misma altura que estos ganchos, yo voy a encontrar, mírenme, escotaduras, ¿ven? Escotaduras. ¿Ven? Ahí está como desgastado, ¿eh?, esas escotaduras. La finalidad de esto es bien simple, ¿no? Si ustedes articulan 2 vértebras contiguas, ¿no?, el gancho articula con una escotadura, así de esta manera, articulan así de esta manera. A esa articulación entre un gancho y una escotadura se le conoce como articulación uncovertebral. ¿Eh? Uncovertebral. Articulación uncovertebral. ¿Cómo es su cuerpo? O su agujero raquídeo, ¿qué forma tiene? Triangular. ¿Okay? Tiene agujero raquídeo de forma triangular. ¿Cómo es su apófisis espinosa? Aquí se nota mucho mejor. ¿Cómo es su apófisis espinosa? Bífida, ¿no?, bifurcada o bituberosa. Bituberosa o bituberculosa. ¿Cómo son sus apófisis articulares? Miren, son cilíndricas, ¿eh? Son cilíndricas, y cada una de estas apófisis articulares tiene 2 carillas articulares, una superior y una inferior. Entonces, toda vértebra tiene 2 apófisis articulares. Miren, una derecha y una izquierda, ¿no? Y en total la vértebra tiene 4 carillas articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces no es lo mismo proceso articular, ¿no?, que carilla articular, ¿no? Luego, las láminas, miren, son bien aplanadas, Esto que estoy agarrando entre mis dedos son las láminas. ¿Cómo son sus apófisis transversas? Sus apófisis transversas son bituberosas. Presentan un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Tubérculo anterior y tubérculo posterior. Y en la base de esa apófisis transversa encontramos al agujero transverso. Este agujero transverso, o por este agujero transverso, pasa la arteria y la vena vertebral. Arteria y vena vertebral. ¿Okay? Entonces, esta es la característica, ¿no?, esta es la característica que tienen todas las vértebras cervicales típicas, que puede ser tercera, cuarta, quinta o sexta. De estas vértebras, ¿no?, la sexta vértebra cervical, ¿no?, la
sexta vértebra cervical, que es esta de acá, tiene su tubérculo anterior bien desarrollado, miren. E inclusive si ven bien, va a presentar como una especie de surco acá, ¿ves? Como si algo se hubiera aproximado y le hubiera dejado una huella ahí, ¿no? El que deja la huella ahí es la arteria carótida común, ¿no? Que se adosa justamente a ambos lados de la sexta vértebra cervical, llegando a tocar los tubérculos anteriores, solamente de la sexta, nada más, solamente de la sexta, el resto no toca. Por esa razón, a los tubérculos anteriores, solo de la sexta vértebra cervical, se les conoce como tubérculos carotídeos, ¿no? Los tubérculos carotídeos. Tenemos ahora las atípicas. La más atípica de todas, el atlas. ¿Okay? El famoso atlas, la primera vértebra cervical, o C1, también se le denomina C1, C2, C7, C3, C4, C5, C6. Se les puede nombrar así también. ¿Okay? Está conformado por dos masas laterales, que son estas porciones de hueso que estoy agarrando entre mis dedos, y dos arcos. Uno corto, que es el arco anterior, y otro bastante largo, que es el arco posterior del atlas. Si yo veo al atlas desde arriba, tal como lo estoy viendo yo voy a encontrar, número uno, estas carillas articulares, miren, estas carillas articulares, pero miren la forma que tiene, la forma de la suela de un zapato, miren, fuera una huella de una pisada, ¿eh? Es decir, son carillas alargadas, alargadas. No se confundan con estas de acá que son redondeadas. Las de la cara superior se llaman, ¿no?, cavidades glenoideas. No son carillas, o sea, son carillas articulares superiores, pero tienen su propio nombre. Cavidades glenoideas. Estas cavidades glenoideas se articulan con este hueso, que es el occipital, ¿no?, con los cóndilos, mírenme, los cóndilos del occipital, así, de esta manera, ¿no? Y el único movimiento que permite esta articulación es este de acá. Consiste en balancear el occipital, es decir, movimiento de flexión y extensión de la cabeza. La articulación que permite esos movimientos es la articulación occipito-atloidea. Occipito-atloidea o atlo-occipital o atlanto-occipital. Hay varios nombres que le dan, ¿no? Más se acomode ustedes. Entonces, esa es la que permite los movimientos de flexión y extensión de la cabeza. ¿Qué más encuentro en la cara superior? Voy a ver el arco posterior, miren, ¿ve? El arco posterior está adelgazado a ambos lados, ¿eh? Está bien delgadito, ¿eh? Es una laminita prácticamente, ¿no? Porque presenta un surco, un canal, ¿no? El canal del arco posterior. Por aquí pasa la arteria vertebral y el primer nervio cervical. ¿Okay? Y el primer nervio cervical. Pasan por este canal del arco posterior. Bien. ¿Qué más veo aquí desde arriba? Veo también la presencia de dos agujeros. ¿Cómo se llaman estos agujeros? Transversos. ¿Qué cosa pasa por acá? La arteria y la vena vertebral. ¿Siendo la arteria vertebral rama de quién? Se iba a preguntar en el examen, pero ya no va a ser mal. ¿De quién? ¿Rama de quién es? De la arteria subclavia, ¿no? Rama de la arteria subclavia, la arteria vertebral. Lo voy a ver ahora, voy a ver este atrás por su cara inferior. ¿Y qué encuentro acá? Las carillas articulares inferiores. Aquí se llaman carillas articulares inferiores. Y arriba cavidad Miren, glenoidea. exactamente, que son redondeadas. Esto solamente en el atlas, ¿ah? Porque ya en el atlas carilla articular superior, carilla articular inferior. Carilla articular superior, carilla articular inferior. El resto son carillas articulares superiores e inferiores. Pero en el atlas, su carilla articular superior tiene nombre propio y ese es el que deben usar, la cavidad glenoidea. Bien. ¿Qué más encuentro acá? Voy a encontrar también, ¿no? Miren, que en los linderos del agujero, miren, del agujero raquídeo, hay dos tubérculos que los he pintado de rojo acá, estos dos de acá. ¿Ven? Ahí, claro, uno y otro. Ya, estos dos tubérculos están unidos por un ligamento que se llama el ligamento transverso y que lo pueden ver acá en color verde claro. Está uniendo ambos tubérculos, color
el ligamento transverso. ¿Ve? En el interior del agujero, hacia adelante, se presentan estos dos tubérculos que están pintados de rojo, ¿no? Que están unidos por un ligamento, que es este de aquí, color verde claro, que es el ligamento transverso. Ese ligamento transverso tiene, ¿no?, la misión de retener en su sitio a esta apófisis que trae el axis, que es la apófisis odontoides, ¿no? Ya que estos huesos se articulan así. ¿Ok? Articulados así, ¿no?, hacia atrás o por atrás pasa la médula espinal. Entonces ya podrían imaginarse ustedes, si es que esto se mueve hacia atrás, ¿no?, se deshace la médula, destroza la médula. Entonces el ligamento transverso lo mantiene en su sitio, lo mantiene ahí. A la apófisis odontoides. A la apófisis odontoides. ¿Ok? ¿Qué más encuentro acá? Voy a encontrar finalmente dos tubérculos. Miren, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. El posterior casi no existe. Y el anterior sí es bien desarrollado. Bien desarrollado. Por último encuentro acá una caría articular, ven, su arco anterior, que justamente para articularse con la apófisis odontoide. La apófisis odontoide. Caría articular de la apófisis odontoide. Exactamente, o caría articular del arco anterior del atlas. Por eso también la apófisis odontoide también tiene su propia caría articular. Entonces las dos caries se articulan entre sí. Tiene que hablar porque ya tiene todos los elementos que tiene una vértebra. Si ustedes han visto acá, por ejemplo, el atlas no tiene cuerpo. El atlas tampoco tiene apófisis espinosa. No tiene láminas como tal. Tampoco tiene pedículos. Y tampoco tiene apófisis articulares. Se llaman masas laterales. Son masas laterales. Y para colmo, su agujero tiene la forma de un escudo. Tiene la forma de un escudo. El axis ya tiene prácticamente todos los elementos que tiene una vértebra. Y sobre su cara superior presenta este cilindro óseo que viene a ser, ¿no?, la apófisis odontoides. La apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides presenta los siguientes elementos. Estaba la otra. Acá está. ¿Okay? Los siguientes elementos. Miren, un ápice, que es la punta de esta apófisis odontoides, en donde se inserta el ligamento apical. ¿Ve? El ligamento apical. Dos caras laterales aquí pintadas de rojo, donde se insertan los ligamentos alares, que por si acaso son estos ligamentos de acá. Este es el ligamento apical, que está aquí al medio, y estos son los ligamentos alares. ¿Okay? Miren, ligamento apical y ligamentos alares a ambos lados. Noten que los tres están insertándose acá, en el apófisis odontoides. Luego presenta una cara anterior con una carilla articular. ¿Para articularse con quién? ¿Con qué parte del atlas? Con la cavidad anterior del arco. Del arco anterior del atlas. Se relaciona con el arco anterior del atlas. Y por su cara posterior presenta una muesca, un surco, que lo relaciona con el ligamento transverso, que lo está sosteniendo contra el atlas, impidiendo que se mueva hacia atrás. ¿Sería cavidad del ligamento transverso? No, no es cavidad. No, es Simplemente se inserta. es simplemente una muesca. Miren, si tú pasas tu dedo, es como si lo hubieran excavado ahí. Entonces el ligamento ya no tiene para dónde salir, ¿no? Pues ni para abajo ni para arriba. Entonces ahí se sostiene ese ligamento transverso. Y por último tenemos a la séptima vértebra cervical, que es esta de acá. Esta es la séptima vértebra cervical, ¿no? La séptima vértebra cervical se dice que es una vértebra de transición. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la sexta vértebra cervical, miren, no se parece mucho, ¿no? Pero esta se parece bastante a esta de acá. Estaba aquí. No. Esta. ¿A quién se parece más? ¿Al papá o al vecino? Al vecino. Se parece bastante, ¿no? Sospechosamente al vecino. Entonces, esta vértebra, que está dejando de ser cervical para pasar a ser torácica, ¿no?, se llama vértebra de transición. Vértebra de transición. Por ejemplo, tenemos las cervicales,
tenemos las torácicas y después vienen las lumbares. ¿Qué vértebra es esta, por ejemplo? L1. Parece una L1, pero no es la L1. 5. 2. Es una vértebra torácica. Torácica. Claro. Mírenme, les explico la razón. Así como hay una vértebra de transición, que es la última cervical, también existe otra vértebra de transición que es la última torácica. Torácica. Miren, esta se parece al vecino y esta también se parece al vecino, curiosamente, ¿no? ¿Ok? Se parece bastante al vecino. Entonces, ¿no? Esta es una vértebra torácica. Ahora, ¿por qué digo que es una torácica si se parece mucho a una lumbar? Porque las torácicas tienen una característica particular que vamos a ver a continuación, ¿no? Con la cual las podemos distinguir. Pero terminemos con la séptima vértebra cervical. Las dos características principales de la séptima vértebra cervical es su apófisis espinosa, que es bastante larga, y sus agujeros transversos, que son bastante pequeños. Miren, los agujeros transversos son bastante pequeños. Y por ahí no pasa ni la arteria ni la vena vertebral. ¿Okay? Normalmente esto está tapado, tapiado por un agujero, ¿Una poneurosis? por un tabique fibroso. Entonces por ahí no pasa nada, ¿no? Está cerrado completamente este agujero. Entonces es la primera vértebra de transición. Las dos vértebras de transición que conocemos acá son, ¿no?, la C7, que es la séptima vértebra cervical, y la T12. La T12, que es la última vértebra torácica. Entonces, toda vértebra que tenga dos agujeros transversos es una cervical y punto. Cualquiera de las cervicales tiene agujeros transversos. ¿Cómo es una vértebra? Torácica. Las vértebras torácicas son más grandes que las cervicales. Ahí está. Son más grandes que las cervicales. ¿Okay? Su cuerpo es mucho más alto y grueso. Sus apófisis transversas, miren, son gruesas, bastante gruesas, ¿no? Y sus apófisis espinosas son bastante inclinadas, ¿ves? Son largas e inclinadas. Algunas llegan a inclinarse bastante, ¿ves? Esta es una vértebra torácica típica, por ejemplo. Se inclina bastante, ¿no? Y es bastante puntiaguda también. Como todas las lumbares se articulan con las costillas, pues estas costillas dejan huellas solamente en ellas, que son las famosas hemicarillas, miren, las hemicarillas y las carillas costales. Carillas y hemicarillas costales. Esas serían las torácicas. Todas las torácicas tienen eso. Esto no lo tienen, por ejemplo, ni las cervicales ni las lumbares, porque no se articulan con costillas. Solamente las torácicas lo hacen. Por eso es que todas vértebras que tengan carillas y hemicarillas costales. Las hemicarillas costales se encuentran aquí por lo general en el cuerpo. Y las carillas costales acá en las apófisis transversas. Esta es la huella que deja, por ejemplo, el tubérculo costal, y esta es la huella que deja la cabeza de la costilla. Acá también. Bueno, obviamente que por la forma uno dice, ¿no? Esa es torácica sí o sí, ¿no? Pero como ya sembré la semilla de la duda en sus cabezas, voy a verificar, ¿no? Ya tiene aquí carillas y aquí tiene, mira, dos hemicarillas, las hemicarillas costales. ¿Y esta? ¿Qué debería encontrar acá? Las hemicarillas. Carillas y hemicarillas. En este caso tiene una carilla completa, mira, para la última costilla. Tiene acá una impresión, entonces no es una lumbar, por más que se parezca. Igualita a esta, ¿no? Esta tiene agujeros transversos, ¿no? Agujeros transversos, y es una cervical, por más que se parezca a una, ¿no?, torácica. Igualito acá, es exactamente lo mismo. Además, vamos a encontrar que sus apófisis transversas son gruesas, mírenme. En cambio, las lumbares, que son las más grandes, tienen el cuerpo más grande y alto, ¿no?, para soportar todo ese peso, y sus apófisis espinosas, miren, son bien aplanadas y son cuadriláteras. Son cuadriláteras. Si buscamos acá, por ejemplo, yo no
yo no encuentro ninguna Carilla. hemicarilla. Carilla ni hemicarilla. Pero su apófisis transversa es bien aplanada, ¿verdad? Es bien aplanada. La de falta, ya. Acá 2, 3, esto y esto, ya. De ahí la devuelven. Ahí está. No te preocupes. Ahí, hagan con cuidado. Te las partes sola. ¿Ok? Miren, ¿ves? Sus apófisis transversas son aplanadas. Y parece el remedio de una costilla. Entonces se llaman apófisis costiformes. Esto no lo tienen. Esta que se parece mucho a una lumbar, miren, no son aplanadas, son gruesas. Y tiene impresión costal. Impresión costal. En cambio esta no tiene impresiones y sus apófisis transversas están reducidas a una apófisis costiforme, que es Eso que aplanada. dicen se llaman apófisis costiforme. doctor. Costiforme. Es la apófisis transversa, pero tiene su nombre que se llama apófisis costiforme en estas, ¿no? En Lumbares. estas Lumbares. lumbares. Acá ya no le vamos a poner apófisis costiforme. Esas son torácicas. ¿Mm? La de transición. Esta de acá. Esta es la T12. Esta ya es una lumbar hecha y derecha. ¿Ok? Esta también es una torácica hecha y derecha. Esta, torácica y torácica. ¿Ok? Entonces, esas son las características de estas vértebras. Finalmente, ¿no? Más hacia abajo yo voy a encontrar, El ¿no? sacro. 5 vértebras sacras que están soldadas entre sí. Me refiero al sacro, ¿no? Hueso que forma parte de la pelvis ósea, ¿ok? Y que presenta la forma de una pirámide. ¿Qué cosa posee esta pirámide? Una base. Si esta es la base, Un ápice. Un ápice. un ápice o vértice, cualquiera de los dos, ¿no? Dos caras laterales, que son estas de aquí. Una cara anterior lisa, ¿ves? Bien lisa. Y una cara posterior bien rugosa, bastante rugosa y accidentada. ¿Qué cosa encuentro? En la cara anterior. En la cara anterior yo voy a encontrar, Agujeros sacros. mírenme, que los cuerpos se han soldado entre sí. Y han aparecido estas crestas, llamadas crestas transversas. Las crestas transversas. Como hay 5 vértebras, van a haber 4 Crestas. crestas transversas. Estas crestas transversas a cada lado tienen un agujero. Agujeros Como sacros. son 4, ¿cuántos agujeros habrán? 8. Ocho. 8 agujeros. Estos son los agujeros sacros anteriores. Agujeros sacros anteriores, que poseen inclusive un canal acá, ¿no? Por aquí, por este Los agujero nervios y este canal, pasan las raíces raquídeas anteriores. Las raíces raquídeas anteriores. Hacia arriba, en la parte más superior, yo encuentro una elevación conocida con el nombre de promontorio sacro, que ya lo han visto ustedes, ¿no? El promontorio sacro. Para las mujeres es importante el promontorio. Exactamente. Bueno, en el hombre también, ¿no? Que se mide, ¿no? Sí, para medir los diámetros pélvicos, ¿no? Bueno, para ¿Ok? la gestante creo más que todo. Exactamente. Se mide con el promontorio sacro la distancia, ¿no? que hay. Mírenme. Y finalmente esta línea que separa la cara anterior de la base y que se llama la línea terminal. Esta que he pintado con lápiz ahí, la línea terminal. Esto es todo lo que veo en la cara anterior. ¿Qué veo en la cara posterior? En la cara posterior yo veo que así como en la cara anterior se han soldado sus cuerpos, en su cara posterior se han soldado, miren, sus apófisis espinosas y sus apófisis articulares. Y sus apófisis articulares. Ese soldamiento entre esos elementos está formando 3 crestas. Una media, que es la cresta sacra media, y estas otras 2, que son las crestas sacras laterales. Laterales. Crestas sacras laterales. Las crestas sacras laterales. Entre estas crestas voy a encontrar a cada lado 4 agujeros, Agujeros sacro que serían los agujeros sacros posteriores. Posteriores. ¿Por dónde pasan? Las raíces terminales terminales. deben Claro. Si por los agujeros sacros anteriores pasan las raíces raquídeas anteriores, Posteriores. por los posteriores pasan Las las raíces raíces raquídeas raquídeas posteriores. posteriores. Recordar siempre que las raíces raquídeas anteriores son motoras, Motoras. y las posteriores son Sensitivas. sensitivas. ¿Qué más encuentro en esta cara posterior? ¿No? Que hacia arriba hay la entrada de un conducto, que es el conducto sacro, el famoso conducto sacro. Ese conducto termina hacia abajo en una abertura, ¿ves? En forma de V,
conocida con el nombre de hiato sacro. El hiato sacro. Tanto el conducto como una parte del hiato están ocupados por la cola de caballo. Aquí ya no llega la médula porque la médula termina a la altura del L1 y L2, así que es imposible que haya médula acá. Aquí es la cola de Cola caballo. de caballo. Luego, el hiato sacro, que es este de acá, esta abertura del hiato sacro, está adornado a cada lado con estas elevaciones que son los cuernos del sacro. Los cuernos del sacro. Hacia ambos lados y un poco hacia arriba yo voy a encontrar estas tuberosidades bien marcadas, ¿ven? Las tuberosidades sacras. Las tuberosidades sacras. Y finalmente, por encima de ellas se pueden encontrar estas fosas, que tienen bastantes agujeros en el fondo, porque por ahí pasa gran cantidad de vasos sanguíneos. Por esa razón, esta fosa se le conoce como fosa cribosa o fosa cribiforme, fosa cribosa o fosa cribiforme, que encontramos en las caras laterales. Vamos a encontrar esta superficie en forma de orejuela, que se le conoce como la superficie o carilla auricular. Es articular, pero no es auricular por la forma que tiene de oreja. Una oreja. ¿Con qué se articulan estas carillas auriculares? Con el... Sí, Con los huesos huesos ilíacos ilíacos, y formar la pelvis ósea. Ajá. Luego tenemos que en su base voy a encontrar dos cosas. Número uno, la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra, ¿no? Que se va a articular con la cara inferior, ¿no? Del cuerpo de la quinta vértebra lumbar, así, de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Ahí se articula. ¿Ok? Y hacia ambos lados de esta superficie, ¿no? Vamos a encontrar estas superficies triangulares que se abren a manera de alas, que se conocen precisamente como las alas del saco. Las alas del saco. Siempre respondiendo de manera completa, alas del saco. No pongan alas nomás. Alas del saco. Finalmente, en el vértice yo voy a encontrar una carilla, que es la carilla o la superficie o cara inferior del cuerpo de la quinta, ¿no? De la quinta vértebra sacra, que se articula con el coxis. El coxis se articula acá, con esta carilla, ¿no? O carilla inferior de la quinta vértebra, ¿no? Sacra. Doctor, ¿y qué articulación tiene con el coxis? ¿Qué tipo de articulación tiene con el coxis? Es lo que se llama una... bueno, ahí está soldado prácticamente, no hay movimiento con el coxis. No es como las otras que tienen un disco articular y tienen un ligero movimiento, ¿no? Es bastante limitado los movimientos de la columna, ¿no? Ese tipo de articulación se llaman anfiartrosis. Las anfiartrosis, ¿no? Las anfiartrosis. Bien. Entonces, hasta acá la parte de los huesos, esperemos que termine el doctor con las los vecinos se forma un agujero, que es este de acá. El agujero intervertebral, donde salen los nervios. Y es lo que está saliendo por estos agujeros intervertebrales, formados exclusivamente por los pedículos. Pedículos son los que forman, ¿no? Y los ligamentos especiales o especializados, que son aquellos que se encuentran por lo general entre estos tres huesos, occipital, atlas y axis. Aquí hay un complejo articular muy interesante. Vamos a ver los ligamentos comunes. Estos ligamentos comunes se dividen en 5 grupos. Uno, los ligamentos que unen a los cuerpos vertebrales, como este, por ejemplo, que une todos los cuerpos por sus caras anteriores y se denomina precisamente longitudinal anterior. El longitudinal anterior. Y hay otro que une las caras posteriores de los cuerpos, que es el longitudinal posterior. Este longitudinal posterior, en la parte más superior, es decir, en la parte en que recorre el axis, el atlas y el occipital, presenta una porción llamada la membrana tectoria. Esto que está suelto, que es la membrana tectoria. De pecho. ¿No?
porque viene a ser el techo justamente de los otros ligamentos que les voy a nombrar. ¿Ok? Entonces este une todas las caras posteriores del cuerpo y cubre por arriba los ligamentos, ¿no? Los ligamentos más superiores. Y las caras anteriores del cuerpo. Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior y la membrana tectónica. Luego tenemos los ligamentos que unen a las apófisis transversas, como estos de acá, por ejemplo, o estos de acá. Las apófisis transversas. Son los intertransversos, los ligamentos intertransversos. En el cuello casi no existen, pero en la zona lumbar son bastante gruesos, ¿no? Para soportar los movimientos de lateralidad del tronco, ¿no? Esos son los famosos ligamentos intertransversos. Luego tenemos los ligamentos que unen a las láminas. A diferencia de los que he nombrado antes, que son así continuos, estos son como pequeños parches, ¿ve? Que van cerrando los espacios que hay entre dos láminas. Es decir, miren, ¿ve? Se insertan en el borde inferior de una lámina y hacia abajo en el borde superior de la lámina siguiente, ¿no? Y están así, uno por uno, bajando, ¿eh? No es un ligamento continuo. A estos ligamentos se les conoce con el nombre de ligamentos amarillos. ¿No? Los ligamentos amarillos, por eso están pintados de amarillo. ¿Ok? Si les pinto otro color ahí se equivocan. Ligamentos amarillos. Oye, pintada de azul, pues por amarillo tiene. Se puede pintar de otro color, ¿no? Es por la posición, ¿no? Si tú ves que está uniendo las láminas, es un ligamento amarillo, ¿no? Es igual acá, ¿no? De repente, si te cambio el color de la lana y te pongo lana blanca, no, pero yo lo aprendí así, dice, con naranja, ¿no? Entonces, no es así la cosa, ¿no? Yo creo que tiene que ver qué es lo que está uniendo. Luego tenemos los ligamentos que unen a las apófisis espinosas, ¿no? Ese ligamento supraespinoso. Supraespinoso. Mire, todo esto es supraespinoso. Estos tabiques de acá y esto que está acá. Inclusive viene desde más arriba, viene del occipital, el ligamento supraespinoso. La parte que le corresponde al cuello, a la nuca, específicamente, es el ligamento nucal. O sea, si se pregunta acá, es ligamento, todo esto es ligamento nucal. Es supraespinoso, sí, pero tiene su nombre propio, que es el ligamento nucal. Miren, por debajo de la séptima, aquí ya es ligamento supraespinoso. Y aquí hacia arriba, de la séptima para arriba, Toda la parte cervical, nucal. doctor, es ligamento Es nucal. Nucal. ¿Okay? El ligamento nucal. Y por último, miren, ¿ve? Acá, por ejemplo, está el ligamento nucal. Aquí, todo el ligamento nucal. Inclusive con estos tabiques que ven ustedes acá rojos, todo esto rojo que está de rojo es el ligamento nucal. ¿Ok? Y más abajo estaría el supraespinoso. Finalmente tenemos, ¿no?, a los ligamentos que unen, ¿no?, que unen a las carillas articulares, ¿no?, y que las encapsulan, ¿no? Las carillas articulares son encapsuladas por un ligamento, ¿no?, que son estos los ligamentos capsulares, los que están pintados de celeste, los ligamentos capsulares. Los ligamentos capsulares. Esos son los 5 grupos, entonces, de ligamentos que unen a todas las vértebras, ¿no? Estas van desde la base del cráneo hasta la base del sacro, uniendo todas las vértebras. Pero hay algunos ligamentos, como este que les he mostrado acá, ¿no?, que unen, por ejemplo, o que están incluidos en un solo hueso, miren. El ligamento transverso solamente se inserta en el atlas y nada más, ¿no? Hay otros, miren, ve, que se insertan en el occipital, ¿ve?, y se llegan a insertar acá también, hacia abajo, en la apófisis odontoides del axis. Son los ligamentos occipito-odontoideos, esto de acá. Occipito-odontoideo medio, o apical, como se le conoce también, y occipito-odontoideos laterales, o alares, ¿no?, para los amigos. Apical y alares, ¿ok? Estos están uniendo el occipital con la apófisis odontoides del axis, es decir, occipital con axis. Y hay otro ligamento, que es este de acá también, ¿ve?, el ligamento transverso con sus dos prolongaciones. El ligamento transverso, ya le dije que tiene la función de, ¿no?, mantener en su sitio la apófisis odontoide. Para reforzarse más, ¿no?, para hacerse más fuerte, manda dos, miren, ¿ve?, manda dos proyecciones, una hacia arriba, miren acá primero, ¿eh?, una hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Okay?
La que va hacia arriba se inserta en el occipital y la que va abajo se inserta en el axis, ¿ok? Formando este ligamento en forma de cruz, que es el ligamento cruciforme, ¿no? ¿Ok? El ligamento cruciforme, miren, ¿ve? Este de acá es el ligamento transverso, ¿no? Y para reforzar se manda dos prolongaciones, una hacia arriba y otra hacia abajo. La que va hacia arriba se va al hueso occipital y la que se va abajo al axis. De tal manera que este ligamento cruciforme une tres huesos, une el occipital, el atlas Y el axis. y el el axis. axis, ¿no? Y máximo hasta ahí porque ya no hay más ligamentos que unan más huesos, ¿no? ¿Ok? Esos son entonces los ligamentos. Hay más ligamentos, pero en el próximo ciclo veremos lo demás, no se preocupen. Ay, qué mal. Acá, por ejemplo, miren, aquí, por ejemplo, en color azul, no, en color verde, por ejemplo, está el ligamento apical. Apical. Y en rojo, los Alares. ligamentos Alares. alares. Ahí se ve Alares. clarito los ligamentos alares. ¿Qué cosa sería esto? Esto y esto de acá abajo. El Ligamento ligamento transverso transverso. y La cruciforme. En su prolongación inferior. acá no hay una cruz. Ah, no, verdad, No sí. hay, o sea, no es cruciforme acá. Si se señala acá, Es transverso. sería el ligamento transverso, ¿no? Ajá. Ligamento transverso. Si se señala acá, sería Su prolongación prolongación inferior. inferior. Si lo señalo acá en cualquier parte, es ligamento cruciforme. Es decir, tiene la forma de cruz. Donde lo toques, es ligamento cruciforme. A menos que se diga, especifique qué parte del cruciforme es esta. O ligamento transverso, o prolongación superior, o su prolongación inferior. ¿Ve? ¿Y dónde estaba el otro? Creo que ahí estaba todo, ¿no? Sí, ya están todos. Esto, por si acaso, es la arteria vértebra. Representa la arteria vértebra que no pasa, miren, por el séptimo, ¿no? Por el agujero transverso de la séptima vértebra cervical.